Ya está. Vamos a esperar un minuto que... Bueno, muy buenas tardes. Soy Sonia Alda, coordinadora de este seminario junto con Gerardo Rodríguez, y vamos a reanudar las sesiones del seminario Seguridad, Corrupción e Impunidad en América Latina que iniciamos ayer y que hoy finalizará a las 12:30 hora de Perú. Les doy las gracias por asistir. Muy buenos días a todos. Y Jörg Denner, el director de la Fundación Friedrich Naumann, también está aquí, nos está saludando. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra mucho que vengas. Estábamos anunciando ya el inicio de esta primera mesa, además de la siguiente mesa, que será una mesa de debate más fluida a partir de unas preguntas. Sé que tienes una agenda espantosa de ocupada, me ha dicho José Muñoz, y no obstante te agradezco que hayas podido asomarte aquí un momento. Muchísimas gracias, George. Gracias, gracias. Bueno, entonces, yo creo que están ya todos los ponentes, Gerardo. Falta el doctor Chabat, nada más. Bueno, entonces, si te parece, vamos a cambiar, alterar un poco el orden. Vamos a empezar, ya es hora, como es la hora, con Jerónimo Castillo, con el tema de corrupción de los gobiernos locales y su complicidad con las redes criminales. Es muy oportuno este inicio porque la idea, como ven aquí, el objetivo de este bloque es examinar la corrupción de forma concreta y las visiones de esa corrupción de forma concreta en el Estado, en el ámbito nacional y en los ámbitos locales, concretamente lo que va a tratar ahora Jerónimo Castillo, y además la visión, ¿no?, desde la sociedad civil, la academia y la prensa que va a presentar Gerardo Rodríguez. De esta manera vamos a intentar tener esa idea en el sentido más global de sociedad de cómo se está dando esta cuestión que tanto nos preocupa y que nos parece tan determinante para la seguridad. Vamos a empezar entonces con la ponencia de Jerónimo Castillo. Jerónimo Castillo tiene estudios de maestría y doctorado en criminología en la Universidad de Barcelona y Keele University. Ha desarrollado su carrera enfocada en la seguridad ciudadana y la relación del sector privado con el sistema penal, desempeñándose como investigador y directivo de entidades del gobierno, organismos de cooperación y la empresa privada. Fue director de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio del Interior y de Justicia, gerente contra el comercio ilícito de la British American Tobacco y director de Asuntos Corporativos de Diageo Colombia. Ha enseñado y dirigido trabajos de investigación en la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional. Jerónimo, muchísimas gracias por participar, estar aquí con nosotros, y estamos atentísimos a tu exposición. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Sonia, Gerardo, colegas de la mesa y todos los asistentes por esta invitación. Yo creo que voy a desilusionar un poco, Sonia, porque no voy a hablar exactamente de la corrupción en los contextos locales, es decir, no voy a hacer un relato de, por ejemplo, en el municipio de Caucasia, en Colombia, cómo desde tiempos de Pablo Escobar los distintos grupos criminales han tenido una incidencia en el desarrollo de la administración y de cómo las administraciones son, digamos, están teñidas de un grado de corrupción o de ilegitimidad. Me interesa un poco reflexionar más bien alrededor de eso, de qué sacamos haciendo énfasis en esos procesos de ilegitimidad de las administraciones locales. Entonces es emocionante, es fantástico y muy oportuno. Me voy a concentrar fundamentalmente en cuestionar un poco los conceptos de seguridad, concepto de corrupción, sobre todo hacer mención a algo que me parece muy importante y es a la necesidad de desarrollar mejores análisis que nos permitan llegar a mejores condiciones metodológicas. El primer punto es un poco eso. Yo creo que en esto hay un problema de método importante. ¿En qué sentido? En el caso colombiano, fundamentalmente ha habido una alta concentración en el análisis desde el punto de vista cualitativo.
donde fundamentalmente hemos utilizado los medios de comunicación, que son quienes van registrando los distintos eventos, tanto de violencia, las actividades delictivas, como los eventos de corrupción, y los hemos utilizado de manera sistemática como fuente, más como un mecanismo de conteo de eventos que realmente como un instrumento para poder entender los discursos de los distintos medios de comunicación nacional y local, sobre todo porque no observamos atentamente los medios locales, los utilizamos más en ese sentido de contar eventos que realmente tratar de entender los elementos políticos, sociales que subyacen a estos discursos mediáticos, lo cual sería muy importante porque realmente nos permitiría aclarar mucho más ese contexto de corrupción que se da en los niveles locales. Y por otro lado, entrevistas, muchas de ellas concentradas, muchas de ellas sin procesos de grabación, es decir, donde lo que yo llamo mucho más entrevistas tipo indagatoria, donde vas a verificar una serie de elementos que provienen de las notas de prensa en los contextos locales. Y eso hace que acabes construyendo necesariamente un entorno muy corrupto de unos altísimos niveles. No quiero con esto que me pongan, por favor, en un lado del negacionismo de la corrupción en los poderes locales, porque la corrupción en los poderes locales existe. Yo creo que aquí la pregunta es, ¿cuáles son realmente esas características de los procesos de corrupción y cuáles pueden ser las relaciones específicas con las actividades delictivas? Existe una relación muchas veces entre los grupos criminales que operan en esos contextos locales, pero realmente en este momento, después del proceso del paramilitarismo, que era un movimiento, digamos, de carácter nacional, frente a una estructura segmentada que tenemos hoy por hoy, la pregunta es, ¿cuál es realmente la incidencia a nivel regional de esos procesos de corrupción? Y de esos procesos de corrupción conectados con la seguridad. El segundo punto es que realmente creo que el concepto de seguridad es un concepto promiscuo, como lo señalaba Lucía Sedner en el 2009 cuando hacía el análisis derivado después de las políticas que siguieron en Inglaterra y en Europa del contexto del 11 de septiembre. Un concepto promiscuo en la medida que va utilizándose en distintos contextos, seguridad dentro de lo social, seguridad dentro de lo sanitario, seguridad frente a lo delictivo, y en esa medida va volviéndose un concepto inconstante. Entonces es difícil, e incluso sería difícil si aquí en este seminario nos pusiéramos de acuerdo realmente a qué nos estamos refiriendo a seguridad, porque siempre vamos a decir que va a variar de un contexto a otro. Ella lo explicaba, y digamos eso, lo explicaba como, solamente lo explica, solo como hasta desde la primera década del siglo, ese concepto de seguridad se desvincula de alguna manera de lo que sería la seguridad del Estado y se extiende a los otros contextos en una lectura peligrosa. Yo también creo que nosotros desde el contexto iberoamericano y latinoamericano tenemos que tener conciencia de una lectura distinta, en la medida en que nosotros teníamos ese concepto de seguridad nacional, tanto en la España franquista como en la Latinoamérica de las dictaduras, y lo cambiamos por un concepto de seguridad ciudadana que tenía una vocación democratizadora. Tristemente, la técnica BID, la técnica, digamos, de la incidencia de la cooperación, acabó volviendo eso más bien un concepto asociado a la actividad delictiva en los contextos urbanos, lo cual hizo que perdiera potencia en cuanto a su función democratizadora, pero ganara potencia en cuanto a su dimensión técnica operativa de estrategias de prevención. Eso para nosotros es relativamente costoso, creo yo, en América Latina, porque acaba generando también una ruptura con la estructura delictiva. Entonces perdemos la capacidad de hablar de delitos. Realmente nuestro problema de seguridad cuando nos sentamos a hablar es un problema de los delitos en concreto, del homicidio, de los hurtos, de las amenazas, en fin, de toda la cadena delictiva que se presenta en los distintos contextos. Mientras nosotros sigamos hablando de contextos ambiguos como el de seguridad, el contenido mismo de las políticas va a terminar diluyéndose, salvo en algunos casos muy específicos, como en el caso de los homicidios, que además tiene una utilidad para poder criminalizar la región en términos generales. Esa ambigüedad es la que sirve también para que podamos construir un escenario permanente de desconfianza frente a los ciudadanos. El Estado desconfía de los ciudadanos porque también la seguridad va a estar vinculada a estos grupos criminales que operan en los contextos locales y donde también pensamos que existe una estrecha relación entre los
grupos criminales y las poblaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces miembros de los grupos criminales tienen relaciones familiares o de amistad con las personas o con los entornos dentro de lo que se determina. Pero realmente no hacemos una pregunta muy compleja sobre la legitimidad de esos grupos delincuenciales, que tiene que jugar un papel estructurante frente al proceso de corrupción. Es decir, si hay un vínculo entre los grupos criminales y las autoridades locales, tendría que existir un cierto marco también de legitimidad que es sostenido por parte de la ciudadanía. Esto no sucede. Cuando uno entra a mirarlo cualitativamente y empieza a mirarlo estadísticamente con base en encuestas locales que viene haciendo la Fundación Ideas para la Paz en los últimos 3 años, lo que nosotros encontramos es que hay un reconocimiento a la incidencia en grupo, pero no hay un reconocimiento de la legitimidad de la acción del grupo. Y eso va a ser un punto bien importante frente a la estructura de la conexión con la corrupción, que valdría la pena tenerlo presente. Esto pues permite ese concepto ambiguo, permite esos procesos de estigmatización que los vemos en América Latina conectados a los inmigrantes. Ahora Colombia descubrimos que era un paraíso hasta que llegó la inmigración venezolana, lo cual digamos es un poco como de libro frente a quienes vamos criminalizando en función de la misma estructura ambigua de la seguridad. Y esa ambigüedad conduce a que América Latina sea, y los lugares en concreto sean concebidos por grupos criminales, drogas y homicidios, perdiendo realmente una discriminación de lo que debería ser la política. Y eso, digamos, ya es parte de algún elemento que favorece el entorno de corrupción. Nuestra corrupción, de alguna manera, viene dada por nuestra poca capacidad analítica para discriminar los fenómenos en los distintos municipios y en los distintos lugares. Y ahí creo que, digamos, que habría un punto importante de discusión del papel de nosotros como investigadores frente a los procesos de conceptualización. El otro punto es el de la corrupción, donde también encubre, digamos, todo aquello que es el plano delictivo de lo que se refiere en el caso colombiano a la correcta administración pública, que tiene que ver con el tráfico de influencias, con la contratación indebida, es decir, con una serie concreta de tipos penales. El concepto de corrupción creo que comparten este concepto frente al concepto de seguridad, un distanciamiento contra los elementos concretos que plantea la estructura penal. Entonces, un poco aquí la propuesta es quizás para poder centralizar y mejorar, digamos, el poder coercitivo sobre esas estructuras en los contextos locales y reprimir la actividad delictiva, tanto lo que afecta a la ciudadanía como lo que afecta al correcto funcionamiento de la administración, tendríamos que centrar esfuerzos mucho más en concentrarnos en la estructura objetiva planteada por los mismos códigos penales y abandonar de alguna manera como un instrumento de estructuración de política aquellos conceptos que de alguna manera son más ambiguos y que nos permiten llenarlo de cualquier contenido dependiendo de la estructura política que opere, lo cual nos pone a los ciudadanos en riesgo y a nuestras estructuras democráticas en riesgo, independiente de si es de izquierda o si es de derecha, porque digamos el radicalismo viene de cualquier orientación, eso sí que lo comparten, digamos, las orillas políticas o las estructuras políticas. Y ahora bien, hay un punto que para nosotros ha sido importante y es dónde está la seguridad realmente, en términos de la ciudadanía, dónde está puesta la seguridad, cuál es el papel que juega frente a las prioridades de los ciudadanos. Lo que nosotros hemos encontrado en las distintas encuestas que hemos venido haciendo es que la seguridad está más o menos en el 6º y el 7º lugar. Los 3 primeros lugares de preocupación de los ciudadanos en contextos muy complejos, como la zona de Tumaco, donde operan, digamos, donde quedan residuos de las disidencias de las FARC, o en las zonas del Catatumbo, donde hay presencia de grupos del ELN, o en zonas, digamos, donde hay confluencia de muchos actores en Antioquia, siempre sigue siendo salud, educación y vivienda, los 3 elementos básicos. ¿Por qué esto es importante? Y por qué, digamos, yo creo que hay que cuestionar un poco el uso político de la corrupción vinculado a los contextos locales, porque no lo hacemos en el mismo nivel en el orden nacional. Y es que en el contexto colombiano, buena parte de la educación y buena parte de la salud proviene de la prestación de los servicios y de los recursos propios de las autoridades locales. Todo lo que estamos haciendo es deslegitimando la estructura del Estado en los contextos locales, cuando además las mismas encuestas lo que revelan es un poco la preponderancia de esos actores locales en lo que es proveer los servicios básicos de salud y educación. Y eso también permite cuestionar que los sectores estén completamente dominados por las estructuras delincuenciales. ¿Por qué? Porque si bien las estructuras delincuenciales pueden ejercer un control fiscal, entendido en términos tributarios, por intermedio del proceso de extorsión, lo que es claro es que el ciudadano sí percibe que el Estado local
las municipalidades o las alcaldías juegan un papel fundamental en la estructuración de las necesidades básicas de los ciudadanos. Por ende, tendríamos que focalizar buena parte de nuestros esfuerzos en el desarrollo de la persecución política, delictiva frente a los delitos que están asociados a la contratación indebida y al tráfico de influencias. ¿Por qué? Lo que encontramos ahí es que un 3% de los ciudadanos encuestados, un 3% en las encuestas en lo nivel local, que es un poco una constante, señala que un funcionario del orden municipal solicitó algo indebido. Hay que tomarlo de todas maneras, este primer dato, un poco con pinzas, en función de qué tanto acudió el ciudadano a la administración local para un trámite. Y realmente los niveles de acceso a las administraciones locales es bajo. Entonces, este 3%, que realmente suena muy bajo en términos generales, podría tener un impacto mucho mayor, teniendo en cuenta que más o menos el 10% de los ciudadanos van a la administración local a desarrollar un trámite. Y eso cambia, digamos, como la proporción o el impacto. El 8% recurre a un amigo para poder desarrollar un trámite dentro de las administraciones locales. Al 8% le renegaron un trámite por ser cercano a la alcaldía. Es decir, las redes informales tienen una mayor incidencia dentro de la estructura de funcionamiento de la administración que la misma corrupción solicitada por el funcionario público y, digamos, la condena política, como lo señala ese 8%, al no ser cercano políticamente a la alcaldía o no tener un vínculo efectivo con la alcaldía, se le cierra o se le cercena ese proceso. Entonces tenemos que quizás el funcionario corrupto que pide algo al ciudadano es menor, tenemos un nivel igualmente importante de negación de servicios por parte de las administraciones locales y de recurrir a redes informales por parte del ciudadano, que es lo que explicaría ese porcentaje de 388, que vale la pena, digamos, relativizarlo. Aquí hay un dato muy importante, es que 9 de cada 10 personas encuestadas no consideran que esas situaciones sean delito. Es decir, hay un proceso importante de normalización dentro de las poblaciones en lo que se referiría a conductas asociadas del funcionamiento de la administración, lo que de alguna manera también implicaría una concepción por parte del ciudadano, que es algo que se revela mucho a lo largo de las encuestas, donde no hay una conciencia de derechos, no hay una conciencia del funcionamiento de lo público, por lo tanto el ciudadano que recurre a la administración es minoritario, solamente en casos muy específicos, pero es víctima de toda una estructura, digamos, de corrupción mutua y de una interrelación entre ciudadano y administración. Aquí no tenemos contemplada, por ejemplo, en este caso, que creo que es uno de los errores de nuestras encuestas, lo que tiene que ver con la corrupción del sector privado. Lo que los ciudadanos manifiestan es igualmente en el mismo número, un 8% de las personas dice conocer que alguien fue favorecido con un contrato indebido en esas administraciones. Entonces, ahí hay un cierto indicador de lo que serían las pequeñas actividades empresariales y comerciales que operan en un determinado contexto. Pero ojo, lo decía también y lo hablaba un poco antes con Sonia a la entrada, siempre tenemos que tomar con pinzas y por eso yo insisto en la discusión metodológica, que a veces la dejamos de lado, y es los ciudadanos muchas veces hablan de oídas. En las encuestas que nosotros hemos desarrollado, 8 de cada 10 ciudadanos habla de los eventos con plena seguridad lo que está sucediendo, me queda un minuto, plena seguridad de lo que está sucediendo de oídas. Rápidamente, la corrupción en los entornos locales, y es un último punto que quiero dejar, hay que entenderlo en función de la estructura de gobernanza. La corrupción ya no está solamente atado con el proceso de gobernabilidad del municipio, sino que está en función de la estructura de gobernanza, donde distintos actores, sector privado, público, iglesia, etcétera, incluso los grupos delincuenciales y los poderes comunitarios juegan en unas interrelaciones estableciendo las medidas de regulación. Ahí tendríamos que avanzar también en una comprensión de la corrupción a la luz de la misma estructura de gobernanza, que creo que es algo que estamos intentando hacer desde la Fundación. Cierro simplemente un poco a manera de conclusión. Esa ambigüedad de los conceptos creo que es peligrosa, creo que tenemos que evolucionar, creo que tenemos que recuperar nuestras ideas de los 90 y ponerlas a la luz, digamos, de lo que estamos viviendo para poder entender esas corrupciones en los locales.
Eso afecta la posibilidad de construir, digamos, estructuras de Estado que lideren las condiciones de gobernanza en los distintos municipales, destruye las concepciones de los capitales positivos y nos impide realmente el desarrollo de políticas efectivas orientadas al control de la corrupción que afectan las principales necesidades de los ciudadanos y a unas políticas de seguir ahondando. Creo que seguir ahondando, y ahí voy a hacer la crítica final, Sonia, al seminario, seguir ahondando en lo que mencionaban como una correlación corrupción-seguridad, no me meto con la impunidad, es seguir ahondando en esa idea de un Estado también netamente policial que deja desprotegido al ciudadano y cuyas estrategias consisten simplemente en perseguir ciudadanos para garantizar seguridad y perseguir funcionarios para evitar corrupción. Dejo ahí un poco las ideas, Sonia. Me parece muy bien tu crítica, luego la discutimos, fantástico. Muchas gracias, Jerónimo. A continuación tenemos contamos con la presencia del doctor Chabat. El doctor Chabat, bienvenido. Doctor, nos alegra mucho poder contar con usted y él es doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE y forma parte de la planta académica de carrera. Fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, es conferencista en la Woodrow Wilson Center y ha participado en diversos proyectos de investigación en la Universidad de Georgetown. Destacado analista político mexicano y sus líneas de investigación incluyen democracia, derechos humanos, narcotráfico, seguridad nacional y política exterior de México. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí y poder contar con su presencia y quedamos muy atentos en los 15 minutos que dispone para su exposición. Gracias. Me parece que Jorge tuvo un problema y se desconectó. Vaya. Entre tanto, ¿te parece entonces que volvamos a posponer la exposición del doctor Chabat y contamos con la tuya, Sí, Gerardo? sí, adelante. A ver, esperemos que eres... Si regresa Jorge, lo regresamos. Ya, justo ha sido en el momento, estaba aquí con nosotros y justo en el momento de su exposición, que ya es mala suerte. Me gustaría leer tu semblanza para presentarte. Sí. Si te parece bien, entonces no sé si... déjame... No está compartida, ¿verdad? No. Ahí está. Perfecto, listo. Bueno, alterando entonces el orden de participación por las circunstancias que todos hemos presentado, la fatalidad de que el ponente justo ha perdido conexión cuando tocaba su exposición, vamos a pasar a la de Gerardo Rodríguez. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma institución. Coordinador de la maestría en Gobernanza Global en la UNLAB, Jenkins Graduate School. Maestro en Políticas Públicas Comparadas por Flaxo México, cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional Francia, en la US Institute on National Security de la Universidad de Delaware y es profesor del Colegio de Defensa de México, colaborador regular de CNN en español y de medios nacionales e internacionales. Cuando quieras, Gerardo, por favor, inicias tu exposición. Muchas gracias. Déjame colocar mi presentación y dice Jorge que hubo un corte de electricidad en su casa. Se le apagó pues todo el módem, todo, entonces ya ahorita está ingresando, ¿no? Entonces denme un segundo en lo que subo mi presentación. Bueno, pues muchas gracias por la Fundación Naumann, al Instituto Elcano por coordinar estos seminarios. El tema que comentamos Sonia y yo y que me apunté para conversar, que no es un área natural de estudio mío, ¿no? Yo me dedico a estudiar más bien a las instituciones de seguridad nacional y de inteligencia del Estado mexicano y su cooperación con
sobre todo con los Estados Unidos. Yo participo en un think tank universitario, que es el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, y desde esa plataforma, como un actor involucrado en analizar los problemas de corrupción y de impunidad en México y a nivel internacional, me parece que también tenemos que reflexionar los alcances, límites, problemas, fortalezas que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la prensa, en la denuncia contra la corrupción y la impunidad. Entonces, Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 71, fue innovadora en traer el concepto de organizaciones no gubernamentales. Como sabemos, este concepto ya está superado y ahora hablamos de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y la agenda de las organizaciones de la sociedad civil ha estado fuertemente relacionada con la agenda multilateral que ha impulsado la ONU. Entonces, no es gratuito que tengamos las olas de surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil en los países y a nivel internacional. Por supuesto, el movimiento ambientalista tuvo su auge con la Conferencia de Río, el tema de derechos humanos con la Conferencia de Viena, los temas de población con el Cairo, tema de mujeres, género, feminismo, por supuesto, con la Conferencia de Beijing del 95, etc. México fue la sede de la Convención de Mérida sobre la corrupción, donde nos acompaña aquí Antonio Masitelli, que tuvo una extraordinaria participación y fomento la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la Agencia de Naciones Unidas que vela por esta convención y darle seguimiento a los compromisos internacionales. Pero entonces el tema de la corrupción, por ejemplo, el caso de México, de América Latina, llega tarde a esta agenda de las organizaciones de la sociedad civil. Somos pocas las instituciones que nos dedicamos a analizar estos temas en comparación de organizaciones más viejas o más antiguas, más consolidadas en esta materia. Tradicionalmente vemos que son tres los principales actores. Yo creo que también pecamos al momento de redactar, para no ser muy largo el tema de esta plática, que los principales actores no gubernamentales de la gobernanza en políticas públicas contra la corrupción, pues es la sociedad civil, organizaciones como la de Jerónimo, la academia y también la prensa, los medios de comunicación. Sin embargo, hay otros actores no gubernamentales que apoyan, que inciden de manera muy significativa en visibilizar este problema y actuar desde diferentes aristas, ¿no? Podemos incluir, por ejemplo, los think tanks y algunos líderes de opinión, ¿no? Como, por ejemplo, que estamos viendo claramente la influencia que tiene la niña Greta con todo el tema de medio ambiente, ¿no? O sea, son actores también que provienen de la sociedad civil, son actores individuales. Yo lo que les propongo es que más bien analicemos esta red que existen entre los diferentes actores con una visión de gobernanza, ¿no? Y me permití incluir también al sector empresarial, ¿no? Naciones Unidas habla del tercer sector de la sociedad, que la sociedad civil es el tercer sector. El primero es el gobierno, los estados, el segundo será el sector privado, y dejan en un tercer lugar a la sociedad civil, ¿no? Tercer sector. Bueno, voy a traer a cuenta el primer sector, que es el ámbito gubernamental, y en ese sector gubernamental, por supuesto, están también las organizaciones internacionales, que sus stakeholders, los países miembros quienes las financian mayoritariamente, como son las Naciones Unidas, también hay que ponerlas en esta red de gobernanza, y al sector privado, ¿no? Y entender que tenemos una red entre estas organizaciones. No trabajan en lo individual, ¿no? Si ponemos en el centro a la sociedad civil, que es el propósito de este análisis, la sociedad civil necesita tender puentes, redes con otras
otras áreas de esta sociedad civil nacional e internacional, por ejemplo, con la academia, con la prensa. La prensa necesita también puentes con el sector empresarial, con la sociedad civil. Obviamente el caso que más conozco es el mexicano. Déjenme darles un mapa de cómo actúan y qué grado de incidencia tienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos organizaciones, las más antiguas que han empujado la agenda de anticorrupción en México, pues es Transparencia Mexicana, tiene una asociación obviamente con Transparencia Internacional. Transparencia Mexicana hace los reportes nacionales sobre la percepción de la corrupción en los estados, los gobiernos subnacionales en México. Otra organización, por ejemplo, Fundar, ¿no? Pero, por ejemplo, recientemente el sector empresarial, un grupo de empresarios decidieron financiar a un grupo de periodistas de investigación y académicos que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y ha tenido un fuerte impacto en los últimos años. Casos de investigación de casos de corrupción pública-privada en México han sido fundamentales para, por ejemplo, demostrar los grandes casos de corrupción durante la anterior administración del presidente Enrique Peña Nieto, que fue claramente marcada por escándalos de miles de millones de pesos mexicanos que fueron desviados a campañas políticas y a los bolsillos de políticos mexicanos. Esta organización, financiada por un grupo de empresarios con Claudio X González, tiene una alianza estratégica con medios de comunicación como Animal Político y otros medios que le dan visibilidad a esta agenda. Después tenemos la academia y en este sentido destaca ampliamente el CIDE. El CIDE es el Centro de Investigación y Docencia Económica, es una de las dos instituciones académicas de mayor nivel y prestigio académico con financiamiento público en México, dedicado a los estudios internacionales, políticas públicas, administración pública, derecho. Y el CIDE es digamos que el hermano pequeño de lo que es el Colegio de México, para quien no lo conozca. Bueno, surge de muchos internacionalistas y politólogos del Colegio de México. Bueno, el CIDE lo que crea es una red por la rendición de cuentas, una red con otras instituciones, otros académicos en México, y esta red pudo incidir muy fuertemente en la anterior administración para sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. Ellos idearon todo un sistema para hacer muy complicado que si una de las partes falla dentro de un sistema, la fiscalía, etcétera, pues el sistema siga funcionando. Bueno, esta idea que idearon académicos como Mauricio Merino, etcétera, pues eso tuvo un impacto directo en la legislación. Pocas veces la academia tiene incidencia en los países para diseñar legislaciones o políticas públicas de largo aliento. Después, bueno, obviamente pongo aquí a mi universidad, la UTLAP, nosotros hacemos el Índice Global de Impunidad, no somos activistas, no nos dedicamos a impulsar agendas políticas, somos un pequeño centro de pensamiento estratégico dentro de la universidad. Pero fíjense, también existen think tanks y fundaciones internacionales como el Instituto Elcano, las fundaciones alemanas, en este caso la Fundación Naumann, que está promoviendo esta discusión, este seminario, son muy importantes también para visibilizar las agendas de la academia, de la sociedad civil, ¿no? Y forman parte de los eslabones de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil. También hay que incluir, y lo pongo en gris, ¿no?, para separarlo de lo que sería el sector social, los estados y las organizaciones internacionales, ¿no? Por supuesto, los países tienen sus fondos, sus agencias de cooperación con las que financian, por ejemplo, fundaciones internacionales. En el caso de Estados Unidos, la más conocida, USAID, o en América Latina, que lo conocemos como USAID, bueno, también financian programas académicos de organizaciones de la sociedad civil muy importantes. En México, sin el financiamiento de USAID, muchas organizaciones de la sociedad civil en materia de democracia, derechos humanos, corrupción, no podrían subsistir frente al embate del Estado mexicano
de recorte de financiamiento público a estas organizaciones, ¿no? Y finalmente, el diálogo que desde los años 40 del siglo pasado abrió Naciones Unidas a través del ECOSOC y otras agencias tienen un diálogo importante con las organizaciones de la sociedad civil, obviamente cuidando, por supuesto, el ámbito de competencia que tienen y las restricciones legales internacionales que pueden tener, pero ha habido una apertura, sobre todo desde los años 90, al diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Sonia, te pido que me avises en qué momento también vamos cerrando. Pero miren, en la presentación, en el documento que yo presentaré, viene un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los actores sociales de la gobernanza en esta materia de corrupción y combate a la impunidad. La sociedad civil, por supuesto, tiene una imagen positiva frente al poder público, tiene capacidad de incidir en la agenda pública. Las debilidades, por supuesto, de las OSCs siempre será la organización y el financiamiento. Y las oportunidades, pues, es financiamiento privado, público y financiamiento público y privado, y sobre todo financiamiento internacional. Ahora hay que decirlo, con el tema de la pandemia se han reducido los espacios de financiamiento nacional e internacional. Podemos estar viendo que muchas organizaciones están entrando en crisis por este tema y sobrevivirán las que tengan mejor niveles de organización. Y amenazas, por supuesto, las acciones legales contra ellas, amenazas también por el uso político. La academia, por supuesto, el prestigio intelectual, la autonomía, los recursos propios. Sin embargo, la academia tiene una restricción, el eterno debate entre docencia y investigación, ¿no? Y también el caso de México y América Latina, no tenemos esta cultura de financiamiento a los proyectos de investigación por parte de actores privados, a diferencia de lo que sucede en Europa o en Estados Unidos. La academia ayuda a ser un aceite como un puente entre sectores, públicos, privados, prensa, pero por supuesto las universidades también pueden ser utilizadas por agendas políticas. Finalmente, la prensa, su gran poder es la capacidad de incidir en la agenda pública y su imagen de independencia. Las debilidades, por supuesto, también es el financiamiento, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales entraron en una crisis por el Internet y ahora tienen también la nueva amenaza de la infodemia y las fake news. La prensa, por supuesto, es puente entre sectores, tiene la capacidad también de tener financiamiento privado, siempre teniendo que transparentar por dónde vienen sus recursos. Y amenazas que lo vemos día a día en América Latina, sobre todo en México, violencia contra los periodistas, contra los propios medios de comunicación y acciones legales contra la libertad de expresión. Miren, aquí también resumo cuáles son acciones de impacto contra la corrupción e impunidad que podemos realizar desde la sociedad civil. Por supuesto, las manifestaciones y expresiones públicas contra casos de corrupción. Los últimos 7 años, América Latina, Perú, Brasil, Ecuador, México, han tenido grandes manifestaciones en esta materia. Voy cerrando. Un minuto, Gerardo, perdona. Voy cerrando. Entonces, sociedad civil, por supuesto, cabildeo de reformas, la academia, investigaciones, diagnósticos, la prensa y nuestro índice global de impunidad es una de las recomendaciones, seguir fomentando el periodismo de investigación, la denuncia pública, los think tanks, apoyar desde sus espacios a estas organizaciones, y el sector empresarial también tiene influencia en reformas legislativas y financiamiento de organizaciones. Los problemas los podemos dividir también en que las organizaciones sociales, hay muy poco interés de nuestras sociedades, lamentablemente, por participar. En el caso de México, solamente el 12% de los mexicanos dicen que participan en alguna organización de la sociedad civil. Con esto termino muy rápidamente. 2 casos de éxitos, el que ya les platiqué, la Red por la Rendición de Cuentas y Transparencia Internacional. Son dos esfuerzos muy importantes que tienen incidencia en la política anticorrupción y contra la impunidad en México. Muchas gracias, Sonia.
Gracias a ti, Gerardo. Gracias también por tu puntualidad y por tu excelente exposición. No sé si el profesor Chabat está ya con nosotros, ha vuelto a la luz de su casa. Qué situación más horrible. No sé si está... Sí, ya lo vemos, tiene que abrir su micrófono y su... Al menos yo sí lo veo, que está conectado. Sí, aquí está. Pero aparece la cámara como el micrófono apagado. Sí, Joel, si le ayudas a que pueda habilitar su cámara y su micrófono, por favor. Vale. Gracias. Ya está. Listo, Jorge. Doctor Chabat, ¿nos puede escuchar? Sí, desde hace rato, pero no me dejaban entrar. Aquí estaba. Sí, perdón, pero hubo un corte de electricidad de un par de segundos y se apagó la computadora y bueno, volverla a reiniciar pues toma tiempo ya. Toma ya tiempo, claro que sí. Perdón, pero está uno sujeto a los avatares aquí de la Claro que sí. Doctor, he leído su currículum y justo al terminar es cuando creo que ha llegado el apagón a su casa. Los asistentes ya están informados de su importantísima trayectoria profesional, así que si le parece a usted oportuno podemos empezar ya con su exposición, por favor. Sí, cómo no. Tengo una presentación de PowerPoint, no sé si pueda subirla. Sí, abajo en Share, en la parte verde. Ajá. Te aparece una flechita verde, ahí pícale y te va a abrir otra ventana. Selecciona el documento que aparezca en tu computadora que quieras desplegar. Ahí está, perfecto. ¿Ya está? Ahí estamos viendo. Ok, muy bien. Bueno, es una presentación general. No la trato, bueno, en fin. Ok, bueno, es una presentación general. Me voy a constar en algunos aspectos. Bueno, primero lo que quiero decir es que voy a hablar sobre la corrupción que genera el crimen organizado, no sobre la corrupción que se genera por un funcionario que recibe un soborno para facilitar un trámite, ¿no? Este es otro tipo de corrupción. Entonces, en ese sentido, quiero nomás señalar algunas características del crimen organizado que tienen que ver con esta corrupción. Bueno, esto es muy rápido, muy general. Es un fenómeno global, es un fenómeno transnacional. Utiliza corrupción y violencia, son sus dos instrumentos principales. Tiene estructuras conspiratorias secretas. A veces se asocia con el terrorismo internacional. Su principal fin no es político, es el lucro. Yo creo que esto es fundamental para entender cómo funciona. Hay 3 etapas de evolución que las voy a ver ahorita rápidamente más adelante. La etapa predatoria, parasitaria y simbiótica. El dinero ilegal infiltra economías legítimas, tiene negocios socios legítimos, una base comunitaria, familiar o étnica. Normalmente el liderazgo no se involucra en actividades ilegales directamente, pero depende, es una discusión muy vieja. Algunos, depende cómo concibe una organización criminal. La mafia italiana no lo hacía, los grupos de narcos mexicanos sí. Es una estructura jerárquica, aunque ciertamente la tendencia es a una fragmentación de estas organizaciones criminales, no tan nodos aislados que muchas veces una parte no sabe lo que hace la otra. Algo muy importante, el crimen organizado florece en vacíos políticos y en países con instituciones débiles. Y la violencia es la forma de dirimir la influencia entre organizaciones criminales, aunque a veces cooperan. El narcotráfico básicamente tiene las mismas características con algunos detalles o algunos rasgos particulares. Es un fenómeno global que afecta a los países de manera diferente. Unos son consumidores, otros productores y otros de paso. Es un delito consensual. La víctima y el victimario están de acuerdo. Es difícil establecer un criterio de éxito en su combate. Es difícil establecer la línea entre la falta de voluntad y la falta de capacidad.
lo cual hace también complicado combatirlo. Las cifras no son confiables, es un delito generado por la prohibición. Y algo que es fundamental, es una forma de crimen organizado atípica, pues tiene una grandísima capacidad de acumulación en cortísimos periodos de tiempo. Esto claramente distorsiona la idea de Estado-Nación, que no está preparado para combatir un enemigo que es tan poderoso. Los Estados-Naciones fueron creados para combatir a individuos que tienen menos poder que el Estado. Y la capacidad económica que tiene el crimen organizado hace que sea muy complicado enfrentarlo, al menos con la concepción tradicional del Estado. Tenemos un régimen internacional antidrogas que propicia presiones sobre países productores y de paso. Algo que ya lo señalé, el narco no tiene proyecto político, se busca el lucro. Hay beneficios económicos del narco para economías nacionales, lo cual complica también su combate. Y el narco puede ser una amenaza a la seguridad nacional, aunque no lo necesariamente. Y bueno, la tendencia son organizaciones pequeñas. Ahora, aquí lo que yo quiero enfatizar es que la principal arma del crimen organizado es la corrupción, no son los AK-47. ¿Sí? Yo creo que es parte del problema que muchas veces se piensa que lo que hay que hacer para combatir estos criminales es poner más armas, poner más tecnología, lo cual sí se tiene que hacer, pero si no se combate la corrupción, lo demás no va a funcionar, ¿no? La corrupción es el principal instrumento del crimen organizado, parte del supuesto que todos tienen un precio, busca comprar impunidad, espera que la autoridad deje de actuar, afecta a todos los países, a los desarrollados, productores de droga, consumidores, pero afecta más a los países con instituciones débiles. Entonces es un problema de instituciones. La corrupción del crimen organizado, y esto también es fundamental, hace que la cooperación internacional no funcione. Hay una anécdota que es muy ilustrativa. En 2011 hubo una reunión en Centroamérica de funcionarios de América Latina para ver temas de combatir el narco y el crimen organizado. Y en esa reunión el presidente Santos, de Colombia en aquel momento, dijo algo, palabras más, palabras menos, que sí es cierto, pues revela el problema que estamos enfrentando. Dijo, yo quiero decirles que en esta reunión que estamos ahora aquí hay personas que están transmitiendo en vivo a los narcotraficantes lo que está pasando aquí en esta reunión. Y uno dice, ¿what? Entonces, si esto es cierto, pues Houston tenemos un problema. O sea, sí, y yo creo que esa es buena parte del problema. Los que firman muchas veces estos acuerdos internacionales están trabajando para el crimen organizado. Y eso lo vemos en México. Bueno, el secretario de Seguridad Pública, el sexenio Calderón, está acusado de narco. El secretario de la Defensa del sexenio pasado, de Peña Nieto, está acusado de narco y detenido en Estados Unidos. Los dos están detenidos en Estados Unidos. Entonces, esta corrupción además ataca la parte más sensible del Estado, las fuerzas de seguridad, corrompe la reserva institucional del Estado, que es el ejército, y algo que también es fundamental, al corromper a las fuerzas de seguridad, atrofia la capacidad del Estado de proteger a los ciudadanos. También infiltra otras dependencias, presidencia, Congreso, Poder Judicial, Comunicaciones, Hacienda, compra información, obtiene favores, crea bolsas de impunidad donde la ley no se aplica. Entonces también esto es porque compra a las autoridades para hacer actividades de narco o actividades delictivas, pero en realidad se crea una bolsa, un espacio de impunidad donde se generan otros delitos porque la autoridad simplemente no funciona y esto favorece otra serie de actividades ilegales. A veces también utiliza la ley a su favor, genera una cultura de impunidad y exaltación del delito, los narcocorridos, y una zona gris entre la cual lo legal se confunde con lo ilegal, lo ilegal empieza a ser legítimo, y esto tiene un efecto terriblemente destructivo en el Estado de Derecho. Genera modelos a seguir de legítimas instituciones. Bueno, ya os señalé, la corrupción del crimen organizado facilita la comisión de delitos colaterales, asesinatos, robos, etc. También el dinero criminal puede afectar campañas políticas, aunque el fin no es el político, sí compran a funcionarios para sus propósitos propios. El dinero criminal también infiltra instituciones financieras,
y lleva al extremo premios y castigos, porque no nomás es la oferta de dinero de la corrupción, sino es la amenaza de usar la fuerza. Es el claro dilema entre plomo y plata, o plomo o plata, ¿no? Y a diferencia de la corrupción común, la corrupción del crimen organizado amenaza la seguridad de la vida de funcionarios y el Estado no siempre les puede proteger. Eso hace más difícil resistir esta corrupción. Bueno, brevemente, en el escrito que les voy a entregar, voy a hacer referencia, hay 3 etapas del crimen organizado. ¿Cómo ando de tiempo, perdón? No, bien. Son 53 y ha de acabar en punto. A la hora en punto. Okay, sí, bueno. Le quedan 8 minutos. No sé perfecto, bueno, no puedo ir más tranquilo. Bueno, Peter Lobshaw ha desarrollado una tipología de crimen organizado que es muy útil para entender el problema de la corrupción. Él lo divide en 3 etapas: la etapa predatoria, parasitaria y simbiótica. La predatoria es cuando hay bandas desorganizadas que utilizan la violencia, que no son una amenaza a la gobernabilidad y no llegan a penetrar ni a corromper al Estado. La etapa parasitaria es cuando grupos criminales corrompen y controlan partes del Estado, que es lo que ocurre en la mayor parte de América Latina. El Estado tiene capacidad de combatir a los criminales, pero partes del Estado están penetradas y corrompidas, ¿no? En fin, es una situación complicada, pero las estrategias tradicionales más o menos funcionan. La simbiótica es cuando el crimen organizado se apodera del Estado, se come al Estado. Es lo que yo he llamado en un escrito reciente, estados criminalmente poseídos. El Estado ya no tiene voluntad propia, simplemente el crimen organizado controla los aparatos de Estado, aunque formalmente los combate, pero no los puede combatir. Es incapaz de combatir al crimen organizado, y incluso llega a extremos en México, por ejemplo, de que esta idea de la corrupción tradicional, de que el crimen organizado da dinero al Estado para poder actuar, se cambia. Ahí ocurre que ya el Estado es el que da dinero a los criminales. O sea, el Estado es extorsionado por los criminales. Es ya una etapa en la cual, si se llega a dar a nivel de la unidad nacional, del Estado-Nación, el rescate tiene que venir de fuera del Estado. No hay manera de que el Estado pueda responder, y es quizás la etapa más complicada. En los países desarrollados esta etapa se ve un poco rara. Dicen, bueno, cuando yo hablaba hace unos años en una reunión en Noruega, decía es que ellos decían es que el crimen organizado se esconde, vuelan bajo el radar. Digo, pues en México no se esconde y está en la plaza. ¿Y por qué no lo capturan? Porque ellos son el Estado, ¿sí? Y esto es algo que ciertamente plantea serios problemas para su combate. Bueno, como conclusión, yo señalaría que la principal arma del crimen organizado, insisto, no son los sacos 47, es el dinero. Los estados con instituciones débiles son más fáciles de penetrar por la corrupción del crimen organizado. O sea, realmente lo que quiero insistir es que la principal estrategia del Estado debe ser construcción institucional, antes que darles entrenamiento y darles armas y darles instrumentos. Y ya señalé, la corrupción del crimen organizado hace que la cooperación internacional sea eficaz, se dan recursos a autoridades corruptas. Si el crimen organizado no tuviera el poder corruptor que tiene, los estados derrotarían fácilmente a los criminales, pues estos no generan tecnología ni desarrollan armas. El crimen organizado atrofia al Estado a través de la corrupción. En ese sentido, la principal estrategia de combate al crimen organizado es el fortalecimiento de las instituciones. Si hay algo peor que una policía corrupta y mal equipada, es una policía corrupta y bien equipada. Si uno no combate la corrupción, todo lo demás no va a funcionar. Y ese es el problema de los estados, que creen que es un tema de más helicópteros, de más patrullas. Es peor porque le estás dando más instrumentos a los policías corruptos. Entonces, el problema es construcción de instituciones. Si uno no ataca eso, lo demás no funciona. Y eso es lo que ha pasado en México en los últimos años. Lo he dicho muchas veces, no es un tema de estrategias, es un tema de instituciones. No es el software lo que no funciona, es el hardware.
no funciona, el Estado es el que no funciona. Puedes hacer cualquier estrategia, pero si el Estado está corrompido, ninguna estrategia va a funcionar, y eso es lo que realmente tenemos en México desde hace varios años, ¿no? En ese sentido, lo que yo diría es que el problema real es que está en las instituciones. El fortalecimiento institucional requiere de mecanismos externos de vigilancia, de atacar la impunidad, porque además es una cadena, no es nomás la corrupción en la policía, es la corrupción en la policía, la Procuración de Justicia, las fiscalías y el Poder Judicial. Es una cadena que abarca que abarca todas estas instancias, incluso el sistema de prisiones, ¿no? Entonces, y finalmente yo diría que, bueno, la solución también está en este fortalecimiento institucional. También hay que otorgar a los funcionarios del Estado lo que el crimen no les da, que es reconocimiento social. Las policías, si uno no les da reconocimiento social, no puede uno competir con el Estado con dinero. El crimen organizado siempre va a tener más dinero. Lo que le puede dar el Estado es algo más que no les da el crimen organizado, y ese es parte también del problema que ha habido en México. No se reconoce. Ser policía en México es sinónimo de fracaso, es la peor profesión del mundo. Si a alguien le va mal en la vida es policía, y eso tiene que cambiar. Tienen que dignificarse la tarea de la policía para poder combatir el tema de la corrupción. Si no, esta batalla no se va a ganar. Insisto, ahí está realmente el punto. Si eso no se resuelve, lo demás que haga el Estado para combatir el crimen organizado no va a funcionar, y yo creo que ese es el reto que tienen países como México, y por eso estamos en esta situación de avance del crimen organizado desde hace casi ya 2 décadas. Bueno, con eso termino mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Lo ha hecho de manera exquisitamente puntual, así que le agradezco mucho. Bueno, en este momento disponemos entonces de un tiempo, que este es lo que nosotros pretendemos hacer con el formato de este seminario, un tiempo de debate y de intercambio de reflexiones de acuerdo a los planteamientos que ustedes han realizado. En este momento no hay ninguna pregunta, yo creo que es un poco pronto. Se me ocurre, si a ustedes les parece bien y están de acuerdo, que utilicemos la fórmula de ayer, y es que el moderador hace algunos comentarios y preguntas a los ponentes para... Ah, no, perdón, estoy viendo, a ver, en cualquier caso, digo, bueno, como moderadora y como participante y asistente me encantaría también formular una serie de comentarios y preguntas a los ponentes. No obstante, me voy a quedar atrás y quiero priorizar la participación, en este caso de Nike Guadalupe, que plantea de qué manera o cuáles son los incentivos institucionales que se pueden diseñar a nivel local, estatal, pero también federal, para combatir efectivamente la corrupción. ¿Y qué rol juega la sociedad civil en crear soluciones apartidistas? Yo creo que los 3 ponentes tendrían, por las cuestiones que han planteado de distintos puntos de vista, que poder, si lo consideran oportuno y así lo desean, poder comentar esta pregunta de gran interés, ¿no? Así que, si les parece, vamos interviniendo en el orden que se ha hecho las exposiciones. Jerónimo, cuando quieras, por favor, siguiendo ese orden. Sí, déjame reflexionar un poco sobre esa pregunta. Yo creo que es que, a ver, y ahí me voy a distanciar un poco de quizás de los planteamientos de Luis, de Jorge Luis, y es esto, digamos, nosotros tendemos a hacerle mucho énfasis al esquema del funcionamiento del Estado también para la comprensión de esto, y olvidamos también que el narcotráfico es un fenómeno económico. Y ahí voy a hacer uso de mi hoja de vida, donde viste a Sonia, yo trabajé con la industria de los cigarrillos y del licor. 2 industrias terriblemente cuestionadas históricamente, y digamos para nadie es un secreto, con informes internacionales de mecanismos de contrabando y creación de estructuras, digamos, en el Caribe para distribuir productos hacia América, digamos, América Latina. Y creo que ese punto es importante. Yo creo que ahí me dejó tal vez una de las lecciones profesionales más grandes, y es la funcionalidad entre lo legal y lo ilegal, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos diseñar incentivos institucionales reales a nivel
estatal, tenemos que partir de una concepción económica del fenómeno, ¿sí? Es decir, si estamos hablando del fenómeno del narcotráfico o de los comercios ilícitos e ilegales en general. Porque ahí también viene la minería ilegal, en fin, vienen la trata de personas, en fin, toda la actividad, digamos, criminal que está estructurada a la luz de un negocio donde algunas tienen más conexión con lo legal que otras. Y eso excede, digamos, las capacidades de los gobiernos locales. Muchas veces creo que los errores de las políticas locales, en un caso como el colombiano, es pretender que esté en cabeza del alcalde el control, digamos, de los cupos de explotación minera, por ejemplo, que se convierten en un hueco para el uso de la estructura del negocio ilegal. Entonces, creo que la concepción económica, la forma como está estructurado cada uno de estos negocios, nos va dando pistas sobre el funcionamiento. Y nosotros dejamos de lado siempre en estas discusiones realmente los actores quizás más importantes que tienen las funciones policiales, que no están vinculadas con andar armados como locos con helicópteros y juguetes por arriba y por abajo, que son las entidades que están encargadas de vigilar a las sociedades, de vigilar a los bancos, de vigilar a las bombas. O sea, vengo de una región donde había un letrero en cada una de las estaciones de gasolina que dice si hay gasolina. Y la razón para que dijera que si había gasolina es porque le quedaba un excedente de lo que de la bomba de gasolina, la estación de gasolina, distribuía a los productores de droga en la zona. Entonces ahí no es el Estado, ahí es el sector privado el que tiene una participación. No estamos hablando pues de un sector privado inasible o digamos un pequeño comerciante con un ojo roto y un diente podrido en la mitad de un pueblo, sino realmente de estructuras económicas importantes donde hay una relación. Y yo creo que ahí eso es quizás, digamos, esto es un evento económico. Y como evento económico hay que atacarlo. La corrupción, yo coincido con el doctor Jorge Luis, juega un papel funcional en todo esto. O sea, ahí hay una funcionalidad que no está conectada con la idea política, sino que está conectada con el orden. Digamos, con el orden de poder hacer fluir las cadenas de suministro, y eso está conectado también en esa misma medida con los grupos delincuenciales que a veces son los porteros. O sea, en esta historia al final del día nosotros vemos los porteros y los tramitadores del negocio, pero no nos vamos realmente de frente contra las reales estructuras. Si no avanzamos en eso, vamos a seguir concentrándonos en lo local, en el pequeño cultivador, no sé, medidas todas ellas de corte ineficiente. Y ahí es donde yo me distancio, porque sí creo que el Estado tiene un papel importante en el control y, digamos, sí tiene elementos para enfrentar, el Estado-Nación incluso tiene elementos para enfrentar la actividad delictiva. Ahora, frente a esto, ahí me regañas por el tiempo, ¿no, Sonia? Por favor, me haces un guiño, alguna cosa. Yo te regaño en cuanto haga falta. Yo me quedé pensando mucho eso, y doctor Jorge Luis, perdóneme, pero es que su presentación me generó como muchas contradicciones con lo que yo había dicho, entonces por eso me llama mucho la atención. Esto de que el narcotráfico genera una cultura o responde a una cultura, que tiene que ver con la segunda parte de lo que dice Nike, de qué rol juegan tanto la sociedad civil como, digamos, incluyo los medios ahí, y es, todos deben haber visto la serie de Pablo Escobar. Si yo les pregunto de alguna manera quién era Guillermo Cano, nadie sabe, ¿sí? Y es porque nosotros hemos idealizado siempre la figura del narcotráfico. Es que el narcotraficante es nuestro emprendedor por excelencia, ¿sí? Entonces, el tipo aburrido, pero que escribía una columna diaria en un periódico importante, que le pusieron una bomba, ese tipo no tiene espacio en nuestra cultura, ¿no? Entonces, el narcotráfico responde mucho a nuestra cultura. Y en los contextos locales, ahí yo he encontrado personas que siempre, digamos, cuando tratas de tener la gran conversación, te dicen, si vamos a hablar de eso, ¿para qué perdemos el tiempo? La conversación, un poco la lección de esa gente es la conversación que tenemos que tener es la conversación de la cotidianidad, porque es en la construcción de los valores de la cotidianidad, con sociedad civil, que podemos, y juntas de acción comunal, que podemos ir construyendo una cierta resistencia, que era una palabra, Gerardo, que me parecía muy importante, que conectaba con tu presentación, de esa resistencia cotidiana donde hay una falta de capacidades y quizás sociedad civil como nosotros, la FIP, tendría que irrigar capacidades y trabajar en conjunto con lo local, y falta de garantías físicas para poder hacer esos procesos de
de resistencia en los contextos locales, porque creo que son la sociedad civil y la estructura comunitaria la que puede transformar de alguna manera la vida cotidiana en esos lugares. Y eso me lleva a un último punto, que también es cómo financiamos todo esto, que lo mencionabas también, Gerardo, un poco en tu presentación, y es que como sociedad civil somos muy críticos a veces con dineros que vienen de un cierto gobierno y somos muy poco críticos con dineros que vienen de fundaciones. Y creo que ahí a veces podríamos estar equivocándonos desde un punto de vista de cómo de las estructuras de financiación que fortalecen el Estado y las estructuras de financiación que tienen un claro objetivo de alguna manera de desincentivar la preponderancia del Estado. No de un Estado específico ni de un gobierno específico, sino el Estado como construcción. Yo creo que ahí hay algo que trabajar. Pero ahora, frente a las medidas, creo que tenemos 2 años muy difíciles, porque la pandemia, que lo mencionaba Gerardo, al final nos ha reducido el contacto con la realidad. Y tenemos que tener un proceso de resistencia, tanto a nivel como sociedad civil como de la estructura política, de no creer que la realidad es esto que estamos viendo todos los días y que al final del día terminamos con dolor de cabeza por estar pegados a una pantalla. Y eso también nos está pasando a un cierto grupo de la estructura social. Y eso nos va a limitar mucho. No para criticar, Sonia, porque es fabuloso, sino que quiero decir que tenemos que hacer también un movimiento de resistencia para salir a la calle, recuperar el espacio público, aún con las condiciones adversas en estos próximos 2 años. Si no, la no visión del espacio público, nosotros como ciudadano común, como persona que va a comprar la baguette a la esquina, si no, no sabemos lo que vamos a encontrar afuera en 2 años. Es un poco unas ideas ahí. Muchas gracias. Fantásticas, muy interesantes. Bueno, yo, si les parece, siguiendo como criterio la pregunta de Nike, que me parecía que es clave, tienen derecho a réplica, no faltaba más, además de contestar a Nike. No sé si el doctor Chabat y luego Gerardo. Sí, ok, gracias. No, bueno, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando como de muchas corrupciones. Yo me centré en mi presentación en la que genera el crimen organizado. Evidentemente hay otro tipo de corrupción cotidiana en la cual ciertamente la sociedad participa y que tiene consecuencias diferentes para las personas, para las instituciones, ¿no? Las dos son corrupciones, pero esta es la corrupción que me está centrando en el crimen organizado, porque además va acompañada de violencia y de amenazas, ¿no? Entonces sí es más complicado. Yo creo que sí hay que atacar la parte económica y generar incentivos de mercado. Digo, evidentemente en el caso del narco, yo lo he sostenido desde hace más de 2 décadas. La solución es regular y quitar la prohibición. No me queda ninguna duda al respecto. Claro, hay otros delitos de crimen organizado que tú no puedes quitar la prohibición. Evidentemente no puedes legalizar los secuestros, las extorsiones, y ahí no tienes otro remedio más que actuar como parte del Estado. Y ahí es una labor, o sea, no hay varitas mágicas, es una tarea de todos los días de ir construyendo instituciones poco a poco. Y hay ejemplos de países en los que más o menos controlan la corrupción de crimen organizado y la otra corrupción, aunque desde luego siempre hay casos. Pero yo insisto, tiene el Estado, si bien obviamente no es la única instancia, la sociedad también tiene que darle un cierto reconocimiento a los funcionarios que combaten la delincuencia organizada, en el caso que me estoy refiriendo. Los policías en México son vistos como lo peor, insisto, como lo peor de la sociedad, ¿sí? Nadie quiere ser policía. Si alguien es policía es porque de veras le fue muy mal en la vida. A veces dice, yo quiero una chamba, denme un trabajo, lo que sea, aunque sea de policía. Es así como ya lo último, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar, porque entonces realmente no hay incentivos para que los policías y ministerios públicos, o sea, los fiscales, realmente se comporten siguiendo la ley. Entonces tienes que darle mejores salarios, desde luego, tienes que darles una carrera
una serie de prestaciones, becas para los hijos, créditos para vivienda y reconocimiento social. O sea que, digo, en Estados Unidos me llama mucho la atención cuando he viajado que en los aviones, cuando llega alguien con uniforme, de cualquier uniforme, pasa primero, todo el mundo lo deja pasar, ¿no? Porque pues llega, tiene un reconocimiento social. Entonces yo creo que esa es buena parte de lo que hay que hacer. Obviamente, insisto, en términos de dinero nunca le van a ganar al dinero del crimen organizado. Siempre va a tener más que el Estado. Entonces tienes que darle al funcionario otras cosas que no te da el Estado. Por eso es un poco mi insistencia en este tipo de reconocimientos, pero también tiene que haber una supervisión y obviamente el tema de la impunidad. Si tú no castigas o no hay consecuencias para quien entra a la corrupción, pues evidentemente lo que estás propiciando es que haya más casos de corrupción y que se viole la ley. Es un tema racional. Digamos, en México y en muchos países de América Latina, lo racional es ser corrupto. Si tú no eres corrupto, te va muy mal en la vida, ¿no? El ciudadano también, si no se corrompe, le va muy mal. ¿Y es por qué? Porque no hay aplicación de la ley, ¿no? Digo, lo he dicho muchas veces, cuando uno va a subir un avión en todos lados, dicen, bueno, primero entran las filas de atrás, luego las de adelante. Y nunca falta el tipo que se mete en la fila y que aunque va hasta adelante, se mete antes y llega y acapara todos los espacios de las maletas y ya. Entonces, los que respetan la ley y se ponen formados bien, claro, llegan y ya no hay lugar para las maletas porque alguien se metió antes. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues uno también se mete, pues obviamente lo racional es meter, pues si no te quedas, si sales perjudicado. ¿Y eso es por qué? Porque la persona que tiene que aplicar la regla no la aplica. Es un tema de aplicar la ley y que haya sanciones. Entonces, esa es parte pero son las dos patas. Evidentemente, hay soluciones económicas, desde luego, tienes que aplicar la ley a todos. Aquí menciona también una pregunta, el rastreado del lavado de dinero es fundamental. Sí, pero otra vez volvemos a lo mismo. ¿Quién va a rastrear el dinero si están comprados? Pues ese es el mismo problema. O sea, pues sí, en teoría, si el Estado funciona bien, pues rastreas el dinero. No, en teoría ni siquiera tenés que hacer eso. En teoría, si el Estado funcionara bien, pues no habría corrupción y no tengo ninguna duda de que el crimen organizado no tendría ninguna posibilidad. Si es un tema de capacidad de fuego, los estados le ganan al crimen organizado. El problema no es la capacidad de fuego, es la corrupción. Te compran a los funcionarios. Hay un ejemplo que quería mencionar en mi presentación, pero que ilustra mucho lo que quiero decir. Es una anécdota que se me pasó a decir. Alguna vez algún funcionario de seguridad me dijo que ustedes saben que hay unos perros que detectan drogas, que están amaestrados para oler drogas. Se les invierte mucho dinero en eso. Son miles de dólares, se compran, etc. Entonces de repente descubrieron que había un perro que no olía la droga, que no detectaba la droga. Y se dieron cuenta de que alguien le había puesto en la nariz al perro Big Vaporubs, ¿no? O sea, ya. Entonces, una lata que cuesta $1 fue suficiente para que la inversión de miles de dólares del perro no funcionara, ¿sí? Entonces, no es un tema de recursos, es un tema de corrupción. Entonces, el tipo, y claro, decía, oiga, ¿y el perro por qué tiene Big Vaporub en la nariz? No, es que estaba resfriado y le pusimos el perro. Entonces, ¿qué es? Es un ejemplo que pinta de cuerpo entero, quiero decir, es un tema de corrupción. Entonces, por eso insisto, si le da recursos a los policías, a las fuerzas de seguridad, pero no atacan la corrupción, es peor. Mejor no les dé nada, déjenlos como están, ¿no? Es darle alas a los alacranes, ¿no? Como decimos. Pero evidentemente, volviendo a la pregunta, sí, yo creo que les tienes que ofrecer algo más y es un reconocimiento social, en fin, es toda una estructura de aceptación en la sociedad que al final es lo que quieren los funcionarios para no caer en estas tentaciones y evidentemente pues sí desarrollar también una cultura de respeto a la ley, de estas zonas grises en las cuales pues,
es ilegal, pero no es ilegal, o quién sabe, en fin. Al final volvemos a lo mismo, es Estado de Derecho. Al presidente Zedillo una vez le preguntaron qué es lo que se necesita, qué hace falta para que avance. Dijo, Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Eso es lo que hace falta. Ningún país ha prosperado en el mundo sin Estado de Derecho. Digo, la evidencia es contundente, ¿no? Hay por ahí un libro que dice ¿por qué los estados fracasan? No me acuerdo en inglés, el autor, pues porque tiene instituciones. Entonces no es un tema ni de genes, ni de que los latinoamericanos somos más corruptos de nacimiento. Es un tema de construir instituciones que funcionan, que no son perfectas, no, pero bueno, es reducir, siempre va a haber casos de corrupción, sí, pero no van a ser la norma, sino la excepción. Entonces yo creo que ese es realmente el problema y evidentemente, bueno, es una tarea de ir poco a poco, no hay varita mágica, es una tarea cotidiana de atacar una institución y otra, y es una tarea de muchos años. Y conclusión, no hay varita mágica, no hay solución rápida. En fin, esto va a tomar muchos años si se hacen bien las cosas. Si no se hacen, pues no se va a resolver nunca. Muchas gracias, doctor. Gerardo, por favor. Gracias. Me voy a remitir a los casos que conozco, sobre todo en México y en Colombia. En el ámbito local hay muy buenas experiencias de participación de la sociedad civil en procesos de paz, de seguridad, de reducción de las violencias. Caso, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, el empresariado, el llamado grupo de los 10 empresarios más poderosos de México, tiene su sede en Monterrey. Y ellos financiaron un observatorio ciudadano para darle seguimiento a las acciones de la policía, como bien decía Jorge, dignificar a la Policía Metropolitana de Monterrey, crear la llamada Policía Civil, aportar recursos para el monitoreo también de las actividades delictivas en día a día en las calles. Esto se trató de replicar en Puebla. Hay organizaciones también locales que trabajan con el tema de las violencias. Esas a veces las minimizamos y nos enfocamos en las organizaciones nacionales. Estas tienen mucho que hacer. El caso colombiano realmente han sido muy importantes. En México tenemos muy pocas organizaciones locales. Las organizaciones locales que han surgido en los últimos años, lamentablemente, por el tema de atención a víctimas, de encontrar los restos de sus familiares que han sido desaparecidos, que fueron asesinados por la delincuencia organizada. A veces también el tema de la prensa, que también tocó Jerónimo. El caso de la prensa local en México está muy disminuida en términos financieros. Cuando se meten a trabajar temas de corrupción, rápidamente los agentes corruptores de los gobiernos estatales los aplastan para que no investiguen ese tipo de corrupción. Ojalá y hubiera más prensa fuerte, financieramente independiente, que analizara estos casos de corrupción en el ámbito local. Las universidades locales también en México tienen mucho que aportar, pero participan poco en los mecanismos anticorrupción. Desde el lado gubernamental, México debería de fortalecer más el que es una federación. Veamos en Estados Unidos, uno le teme lo mismo. Los narcotraficantes mexicanos no solamente le temen a la DEA o al Departamento de Justicia, le temen también a los attorneys, a los procuradores de justicia de Texas, de Nueva York, en el ámbito local, ¿no? Entonces México tendría que fortalecer sus fiscalías estatales en materia de combate a la corrupción, en materia de también combate a la delincuencia organizada. Así multiplicarías por 32. Pero si hay corrupción en las mismas, si hay agendas políticas, si no hay interés de combatir la corrupción y la delincuencia organizada, la corrupción política y la delincuencia organizada, pues no vamos a parar. Vinculándolo con la pregunta de Andrea, por ejemplo, en México se están creando apenas, tienen 3 años, las llamadas unidades de inteligencia patrimonial y económica, que serían como la contraparte de la unidad de inteligencia financiera a nivel nacional,
que ellos tienen mucha información, los gobiernos locales tienen información de los catastros, de los registros de vivienda, de empresas. Desde los locales donde se ve el lavado de dinero, cuando ves que surgen moteles al por mayor que están vacíos, centros comerciales vacíos, edificios que son fantasmas, ¿no? Ahí se está lavando del dinero y uno lo puede ver desde el ámbito local, ¿no? Y finalmente los congresos locales, México tiene también congresos locales, no están haciendo su labor de auditoría, de seguimiento a los casos de corrupción política y por supuesto los partidos en el ámbito local deben de cerrarle la puerta a la infiltración de políticos financiados con la delincuencia organizada. Yo creo que siempre nos enfocamos en el ámbito nacional y se puede hacer mucho desde el ámbito local, Nike y Andrea. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En el tema de la celebración a la cultura del crimen organizado, ¿es cuestión de libertad de expresión lo que permite que se sigan explotando estos recursos mediáticos que vuelven aspiracionales a estos estilos de vida? ¿Debería existir una regulación de contenidos apelando a la seguridad nacional? No, no, nada que sea restrictivo a las libertades, nada. Eso no lleva a nada bueno, no, yo creo que hay una discusión cultural, yo creo que no, digamos, no tiene que ver con la libertad de prensa, la prensa refleja, la prensa refleja ideas que están en la sociedad, es decir, o los que hacen telenovelas escriben cosas que están en la sociedad. Y eso obedece a una estructura de consumo y de construcción de los valores sociales. Y eso implica que uno mismo, digamos que el cambio cultural, de alguna manera, si uno lo quiere promover, pues parta de las conductas propias de uno y de la forma de entender ciertas cosas. Yo vuelvo y lo digo, es decir, muy pocos nos detenemos a pensar. Es decir, debe haber, no sé, cuántas biografías de Pablo Escobar, cuántos análisis de la incidencia en la cultura de Pablo Escobar, pero por el otro lado creo que como analistas, y porque yo creo que la responsabilidad siempre es conjunta, y cuando digo analistas, pues yo me meto en ese paquete, no hacemos una reflexión sobre las figuras positivas, y no la de Luis Carlos Galán en el caso colombiano, que es muy extrema, sino yo vuelvo y digo la de personas como Guillermo Cano, desde el periodismo, en una visión mucho más limitada, o digamos de los fiscales que han resistido, Jorge Luis, porque yo creo que hay funcionarios que han resistido, que han hecho investigaciones importantes, y creo que ahí nos fijamos poco. Como nos fijamos poco, ¿por qué hay municipios donde no matan? Por ejemplo, o por qué hay municipios donde solo matan mujeres en Colombia, pero sobre todo porque no nos focalizamos en ciertas cosas donde podríamos tener lecciones. ¿Cómo es posible que en un lugar como Colombia, tan complejo en términos generales, haya municipios donde no se mata? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es distinto? La cultura ¿no? Entonces tenemos un poco que dejar yo creo que hay algo de la metodología del escándalo que nos afecta mucho como analistas y nos impide, digamos, como coger las personas aburridas. Tal vez porque yo soy aburrido, pienso un poco así, pero creo que ahí hay como unas pepas, y no creo que los cambios culturales son lentos, y creo que hay que tener conciencia de la historia también. Estamos en un proceso, entonces algo tendríamos que empezar a mover ahí, creo. Muchas gracias. ¿Algún comentario para esta pregunta? Tenemos, no obstante, otra. Yo muy brevemente, no más un minuto. ¿Cómo no? Es un tema complicado esto de las libertades, pero, en fin, todos los estados regulan ciertos mensajes, ciertas conductas. Digo, en Alemania no se puede crear un partido nazi ni se puede exaltar la figura de Hitler por razones obvias. Estoy yéndome un poco al extremo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que sí tendría que haber cierta regulación. Entiendo que nadie está diciendo que no se diga lo que fue Pablo Escobar, ni que fue... No, yo creo que no. Pero sí a veces hay cierta exaltación que no tiene contrapeso. En fin, y yo sé que es muy difícil porque, en fin, normalmente esto no funciona, pero tenía que haber cierto intento de regular, no de prohibir, sino regular. Y que y es todo el tema también, además de las redes sociales. Digo,
de repente en México hemos visto incluso asesinatos, linchamientos, porque a alguien se le ocurre mandar por WhatsApp un mensaje, estos dos tipos son secuestradores, van y los matan y no eran secuestradores. Entonces ahora, es muy difícil regular esto, entiendo, pero yo no estoy de acuerdo con prohibir, pero creo que la palabra debería ser regular, es un reto para todos los estados, pero en fin, ciertamente es un tema complicado, es un tema polémico, pero bueno, en fin, hasta Donald Trump lo bajaron de la televisión cuando empezó a decir mentiras, lo cual digo, creo que eso no es quitar libertad de expresión, es que bueno, es simplemente tratar de tener ciertos controles. Pero bueno, en fin, no quiero polemizar demasiado, pero es un tema complicado y lo cierto es que los estados no han sido muy eficientes para regular este tipo de mensajes. En fin. Muchísimas gracias. En el tema de una nueva... no, perdón. Hay una nueva pregunta que está relacionada, ahora no soy capaz de encontrarla. Gerardo, no sé, es que me sale una... Sí, dice, quisiera que tocaran el tema de financiamiento electoral, crimen organizado y partidos políticos. Si me prendes tantito, Sonia, con el tema de la cultura, claro, la cultura de la violencia y de la delincuencia organizada. Voy a poner un símil que puede sonar muy radical, que es el tema de las políticas de comunicación contra el terrorismo del Reino Unido, por ejemplo. Reino Unido lanza normalmente, junto con la BBC, documentales sobre el impacto negativo que tiene sobre las familias de los terroristas yihadistas que decidieron sacrificarse en un atentado terrorista en Bagdad o en Londres recientemente. Entonces, también exaltar todos los problemas sociales que genera el que los jóvenes, sobre todo, ingresen a la delincuencia organizada o al terrorismo. Eso ayudaría. Me gustó mucho lo que Jerónimo dijo de exaltar las historias de esos héroes que se la rifan contra la delincuencia organizada, contra la corrupción, periodistas, fiscales, ¿no? Esto lo hemos discutido mucho con Antonio Masitelli, por ejemplo, las historias de los jueces italianos. Los invito a que se queden para la próxima sesión. Tenemos a dos héroes que son una fiscal de Colombia y un fiscal peruano que están viendo casos de corrupción y delincuencia organizada. O sea, creo que eso es lo que hay que... porque, como bien dice Jorge, los jóvenes mexicanos no quieren ingresar a la policía y tampoco quieren ser jueces, ingresar a los poderes judiciales, quieren irse a litigar casos penales. Entonces, quieren irse al narco. Quieren irse al narco. Entonces, y con respecto al tema de partidos políticos, yo creo que ese es el gran reto para México. Hay que aprender de temas de Colombia, cómo las autodefensas financiaron no sé si aquí, Jerónimo, quieras comentar algo, ¿no? O sea, no solamente es la delincuencia organizada, también son los paramilitares, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí es donde tú tienes una estructura del Estado que reacciona, ¿no? Es decir, si tú ves, en un momento dado el Congreso tiene representantes importantes que vienen de financiaciones de paramilitarismos y de zonas muy complejas, pero al mismo tiempo tienes otra institucionalidad del Estado que reaccionó y destituyó a buena parte de ese Congreso. Entonces, pues digamos, yo lo que creo es que nosotros tenemos, nuestra estructura normativa está en función de eso y todavía tenemos que tratar de entender aquellas palancas que logran despertar la parte positiva de nuestra institucionalidad. Porque, digamos, si tú piensas en Colombia y dices, no, pues cuando en el año 2000, estos años 2005, 2006, el Congreso de la República está tomado por congresistas altamente cuestionados por sus vínculos con el paramilitarismo, pues era para que el país tuviera otra realidad. Y al final del día, la institucionalidad reacciona. Y reacciona porque tiene estos elementos. Puede que no reaccione de manera inmediata, pero va reaccionando en el tiempo. Y hay la posibilidad de hacer las denuncias, y hay la posibilidad de escribir libros. Y evidentemente, como decía Jorge Luis, no es un territorio ideal, porque pues,
digamos, tiene altos niveles de cuestionamiento, pero hay, pues, digamos, hay una estructura que funciona, destituye y de alguna manera trata de mantener, digamos, de llevar a cabo las tareas. Creo que eso, digamos, sería como un poco lo de decirlo. Yo creo que es... Hombre, cuando uno está tan desencantado, a veces piensa que nada funciona. Y yo soy muy crítico, por ejemplo, con la policía colombiana. Profundamente crítico con la estructura, la concentración de poder, etcétera. Pero también frente a los últimos abusos de las autoridades de policía en contextos locales, al final del día hubo una respuesta positiva por parte del sistema judicial, Jorge Luis. Es decir, tienes una institucionalidad. Si al final del día uno está desencantado, creo que acabas llegando a un lugar donde no tienes alternativas de construcción de política. Es lo que yo pensaría. Porque entonces, si no es el Estado, acaba siendo el sector privado quien, o las organizaciones comunitarias, ¿quién? No, pero es que sí es el Estado, pero pero el Estado que tenemos hay que invertirle. O sea, claro que es el Estado. Hay que invertirle. Pero tienes que hacer las cosas que tienes que hacer para que el Estado funcione. No, evidentemente, si no está el Estado, te quedas sin nada. Pues evidentemente, lo que estoy diciendo es que es el Estado lo que tienes que fortalecer, y lo que digo es que no está funcionando el Estado, por eso es o sea, no es un tema de estrategias, es un tema de Estado. No es un tema de software, es un tema de hardware. Tienes que arreglar la computadora. Si no la arreglas, pues los programas que le metes no funcionan, ¿no? Es como agarrar una computadora Commodore 64 y le metes el último programa de Microsoft, pues no va a funcionar. Pues tienes que arreglar primero la computadora. Esa es la idea de mi presentación. Claro que es el Estado, sí, pero en fin. Claro, lo que pasa es que también ahí hay que tener en cuenta que tristemente en América Latina hemos acabado de construir el Estado. Yo creo que eso va afectando globalmente a la luz de las fuerzas las fuerzas públicas, tanto policía como ejército. Y nos concentramos en una imagen que está ahí y olvidamos todo el entramado institucional de las procuradurías, las defensorías, las estructuras porque funciona como un sistema donde hay unas articulaciones. Y ahí creo que esa discusión es la que hay que dar. Y criminalizando los poderes locales o criminalizando ciertos niveles institucionales, creo que no ayudamos en esa funcionalidad. Okay. Bueno, yo, como lo ha dicho el doctor Chabat, pues a mí me pregunten lo que me pregunten. Y se comente lo que se me comente, yo voy a decir lo mismo porque me parece extraordinariamente importante que ha dicho el doctor Chabat, que es Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Lo he hecho 3 veces. Y no sé cómo me alegra, porque yo estoy diciendo lo mismo también muchísimo tiempo. Y el título de este seminario es Seguridad, Corrupción e Impunidad con un primer objetivo, que era establecer la correlación existente entre estos 3 factores, ¿no? Es decir, a mayor corrupción, mayor impunidad y menor seguridad. ¿Y de qué depende esta correlación? De la capacidad que tenga el Estado de cumplir la ley y hacerla cumplir en la sociedad. Y eso es el Estado de Derecho. Si el Estado no cumple la ley y los ciudadanos, para sobrevivir ante ese Estado, dejan de cumplirla también, empiezan los problemas. Y eso lo que explica es, y ahí ayer pasaba un poco lo mismo, quizás es que yo le estoy dando un sentido que no sé qué que se quiere decir, ¿no? Pero también se decía que hay muchas corrupciones. Hay muchas corrupciones de acuerdo a la dimensión que éstas tengan. Entiendo que todo el mundo se refiere a eso. Pero el problema es el mismo. Es el Estado y la sociedad. Y ahí quiero hacer alusión a lo que Jerónimo ha insistido varias veces, ¿no? Y esa es la trascendencia de la sociedad. Este problema tampoco depende solamente del Estado. Hay un nexo que acabo de decir que, ¿no?, que hace que si el Estado no es capaz de cumplir la ley, no la va a hacer cumplir al ciudadano. Pero esto va generando una cultura que hace que sea muy habitual, no las declaraciones, porque creo que están reducidas, Jerónimo, has dicho 2-3% denuncias cuando hacéis encuestas a los ciudadanos sobre la corrupción. Pero hay otro dato que es importantísimo, que es el de la informalidad, las relaciones de informalidad en la sociedad, que llevan directamente a la tolerancia a la corrupción.
Es decir, si las relaciones no las regula la norma, las regula la informalidad. Ser amigo de, primo de, tío de, me debo un favor, le debo otro. Y en este contexto social, bajo esta cultura de informalidad, de la que tus encuestas hablan por sí mismas, se crea el espacio idóneo, desde esa cotidianidad, se crea el espacio idóneo no para explicar que haya crimen organizado o inseguridad en una sociedad, sino porque alcanza el desarrollo que tiene. Y esto también lo decía el doctor Chabat de una forma, con otras palabras, ¿no? Yo creo que es trascendental. Es trascendental, pero aquí ya no vale. Primero, yo creo que después uno de mis objetivos era que después de conversar con excelentes invitados como los que tenemos en este seminario, ya no podamos disociar seguridad de corrupción. No se puede. Es decir, el ciudadano no puede estar indignado todo el día por la corrupción que hay y se ponga a quejarse de gobernantes, y esto no lo asocia a seguridad. El problema es que tampoco los decisores, ¿no? Se está hablando de lo mismo todo el día, pero por separado. Y esto me parece que sigue sin juntarse en el diseño de políticas públicas, que es absolutamente imprescindible. Y en esas políticas públicas, cuando empecemos a hacer eso, las políticas, a mi modo de ver, que tienen que ser, no quiero simplificar, por favor, pero tienen que estar orientadas a fortalecer el cumplimiento de la norma por parte del Estado y por parte del ciudadano. Si no hacemos eso, da exactamente igual lo que hagamos. Da igual, no importa, porque nada va a funcionar, ¿no? Y en este caso está implicado el Estado y la sociedad. La sociedad ya no puede seguir diciendo es que estos son unos corruptos, es que estos... Porque lo que está generando, no sé ya... Quizás podamos, yo creo que el responsable es el Estado en última instancia, pero aquí se desarrolla una tolerancia, incluso un modus vivendi. Por otra parte, si el Estado no pone la norma, hay que buscarse, ¿no? Como diríamos aquí en España, de forma coloquial, hay que buscarse la vida por cualquier sitio. Y entonces, si tratamos solamente el Estado, pero no atendemos a los problemas de la comprensión de esa cultura de legalidad alta o escasa que tenga la población, no podemos resolver este problema de seguridad, en absoluto. Yo creo que todo esto, por las discusiones que se han mantenido a lo largo de este interesantísimo debate, me parece que todos hemos ido planteando desde diferentes puntos de vista. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más por parte de los ponentes. Si no lo hay... Sí, Jerónimo, por favor. Es que me quedé pensando eso de la disociación entre seguridad y corrupción, y quisiera, que creo que eso podríamos estar bien de acuerdo, y es que precisamente nosotros, si queremos hacer, digamos, buscar hacia el Estado de Derecho, debemos en construcción de políticas concentrarnos en las estructuras de derecho que tenemos, y ahí es la actividad delictiva. Es decir, si nosotros hablamos de actividad delictiva, nosotros podemos diseñar políticas que tengan una interrelación. Si a la construcción de la política le seguimos metiendo elementos como corrupción, que te permiten señalamientos y mucho uso político, seguridad, que te permite mucho uso político, creo que ese es un factor que contribuye a la disociación, porque esos elementos están presentes en lo que es el acuerdo penal en los códigos normalmente. Yo creo que ahí era un poco... Creo que ahí hay algo, digamos, sin perder el valor, porque tampoco lo quiero simplificar, sin perder el valor teórico, conceptual y la riqueza que los dos conceptos ofrecen. Sí creo que en términos de política, para unificar, tendríamos que ahondar mucho más en discutir actividades delictivas en función de los bienes que estamos tutelando. Es decir, si estamos tutelando derechos y libertades individuales o si estamos tutelando en un momento dado correctos funcionamientos de la administración pública, etcétera. Digamos, creo que ahí hay un territorio que semánticamente uno podría empezar a trabajar con implicaciones de política. Gracias, Sonia. A vosotros. Ha sido fantástico. No sé si el doctor Chabat se ha quedado pensando y quiere agregar algo. No, tiene el micrófono cerrado. No, está bien. No, pues en fin, hay muchos temas. Está el tema del financiamiento electoral. Pues sí, es un tema, ¿no? Insisto, no, el crimen organizado
no busca el poder político, pero usa el poder político para sus fines. Entonces sí financian, pero financian a todos, financian a uno y a otro, y al que gane, y en fin, y el que no acepta el dinero lo matan, en fin. Pero pues sí, es parte de la problemática, y pues es cierto, muchos, bueno, esto no es más en México, en Colombia, en todos lados, los políticos tienen nexos ahí con los narcos que les pagan campañas, y bueno. No, pues sí es un problema, ¿no? Que además está contaminando todo el proceso democrático, efectivamente. Entonces, con mayor razón, pues creo que es un tema que se tiene que tratar, y que, insisto, parte del problema es que el tema de la corrupción está subestimado en las políticas públicas y en las políticas de seguridad. Se piensa que es un tema marginal, y no es un tema marginal. Es el tema. Si tú no resuelves eso, lo demás no va a funcionar. Y yo creo que ese ha sido el error de muchos países, que creen que, pues sí, la corrupción se resuelve. Y lo que hay que hacer es más entrenamiento, más capacitación, más helicópteros, más. Pues sí, pero todo eso no funciona si no resuelves el problema de la corrupción, y no lo resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que le das más instrumentos a los corruptos para que sean más corruptos, y tienen mejores patrullas los corruptos y mejores armas los corruptos. Entonces, bueno, pues eso, que además luego se las dan a crimen organizado, en fin. Pero bueno, ya no quiero hablar más. Nos quedan 2 minutos y estaba pensando, me van a perdonar, los voy a utilizar, porque estaba pensando en esta cuestión que también planteaba Jerónimo, de la instrumentalización política de la corrupción o de su tratamiento como problema, ¿no? Miren, cuando empezaron a salir a la luz pública todos estos escándalos de corrupción de altas autoridades que alcanzan la presidencia de muchos países, estamos viendo el caso ahora mismo de Perú, ¿no? Como de otros países. Yo desde hace muchos años estoy muy preocupada con el tema de la corrupción. No sé qué pensaría el doctor Chabat, pero yo dije, bueno, igual esto es empezar a ver la luz al final del túnel. Es decir, en el momento que los ciudadanos ya no puedan decir es que no sabíamos que había tanta corrupción, y además se impliquen en su denuncia, pues aquí ya tenemos el fortalecimiento de la sociedad civil, la visibilización de los, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema de instrumentalización política. En realidad, ya me preocupé cuando una ciudadana guatemalteca me dijo, bueno, ahí estaba yo protestando para que este corrupto presidente saliera. Porque y entonces el problema de la corrupción no era el de la sociedad, era el de los políticos. Es decir, si tú estás utilizando como un instrumento de lucha política entre partidos que aspiran al poder la corrupción, bueno, denunciamos corrupción, pero no resolvemos necesariamente el problema de la corrupción y todas las implicaciones que tiene en desarrollo, en seguridad y en gobernabilidad. No lo vamos a desarrollar. Yo tuve por segundos la esperanza, pero si la sociedad lo sigue viendo como algo ajeno y los políticos lo utilizan para pegarse y alcanzar, deslegitimar al de al lado, vamos mal, no conseguimos nada, ¿no? Está cerrado tu micrófono, Jerónimo. No, coincido contigo que vamos mal, y además, no sé, está el caso de, no soy muy diestro, soy muy parroquiano, yo soy muy local, soy muy catalán pero si miras, por ejemplo, el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Lo que ha sucedido en Bolivia, donde sale Evo con esta especie de golpe, pero después viene el nuevo proceso electoral, y al final te quedas como con un sabor de que no sabes dónde estás parado, precisamente porque el uso político te lleva al desorden. Si eres una mente crítica, te lleva de alguna manera al desorden. No sé el doctor Chabat qué dice. Sí, no sé si quiere, por favor. No, sí, de acuerdo. No, evidentemente la idea de la democracia liberal es que la competencia política haga que unos tramposos y corruptos denuncien a otros tramposos y corruptos, y que al final todos serán menos tramposos y corruptos. Esa es la idea. Pero a veces no funciona tan bien, pero esa es la idea, ¿no? De que unos tramposos denuncian a otros tramposos, y eso tiene un bien para la comunidad, ¿no? Digamos, ese es pero a veces no funciona muy bien, porque luego los tramposos se alían entre ellos y se protegen entre ellos, y se crean oligopolios de tramposos, en fin, ¿no? Sí, señor. Lo que
pasa en la realidad, y eso es lo que hemos visto en México, pues que todos ahí, como todos tienen, como decimos vulgarmente, colas que les pisen, pues al final se cubren unos a otros. Y esta idea muy buena de la democracia liberal, de repente, pues no funciona muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, pues no sé, ahí también están los medios, pero es cierto, a veces, bueno, y en México, pues yo hasta ahora hemos visto un montón de denuncias de corrupción del sexenio pasado, y en la cárcel hay un par de gentes y nadie más, y no va a haber más, ¿no? La verdad, porque todo es un uso político, y al final no pasa nada, ¿no? Entonces, pues no sirve de nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Incluso Sonia, para complementar una cosita que mi colega Patricia Bulla me recuerda, y es el resultado del último referendo anticorrupción en Colombia, donde la gente, digamos, se quejaba de la corrupción y se hace una propuesta para unas modificaciones, y sin embargo no alcanza los niveles para poder hacer las transformaciones legales. Entonces ahí es donde la gente habla mucho de oídas, está muy aterrorizada de oídas, pero también le falta acción política. Sí, señor. Muy de acuerdo. Bueno, mil gracias. Yo lo he pasado extraordinariamente bien escuchándoles. He aprendido muchísimo y la verdad es que nos hemos pasado ya de tiempo porque tenemos 15 minutos, pero nos hemos pasado. Les quiero agradecer de nuevo su participación, el debate, el enriquecimiento de ideas y el intercambio de las mismas, que de eso se trata, ¿no? Así que esperemos poder reunirnos en próximas veces, que estoy segura que sí. Muchísimas gracias a los tres ponentes y dejemos unos, ¿qué? 15 minutos, 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos para puntualmente, en punto, y ya no me atrevo a decir la hora, en punto del país de donde ustedes estén, retomamos el seminario. Y empezamos con el debate que les adelantábamos ya desde el principio. Muchísimas gracias a todos y a los ponentes, por supuestísimo que sí. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, encantada y un placer. Jorge, saludos, Jerónimo. Gracias, Sonia. Gerardo.